Bendiciones, saludo y paz, sosiego, tranquilidad para cada uno de mis oyentes y personas que ven esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando el nombre de nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos una vez más para entregar y hablar con ustedes, conversar con ustedes, porque a través de los años en mí se ha creado una historia, una narrativa que tiene que ver con los 66 libros de la Biblia. Y a través de los estudios básicos, estudios de colegio, de seminario, se ha creado esa narrativa en mi mente, en mi corazón, acerca de la revelación de Dios, acerca de la acción de Dios, acerca de lo que Dios ha hecho con la humanidad y aún con la jerarquía angelical allí en los cielos antes que la humanidad fuese creada y formada aquí en la tierra. Y cuando digo que la humanidad fue formada, estoy hablando que en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que hubo una formación, después la creación de ese espíritu que fue que Dios sopló en la nariz de Adán para que fuese un ser viviente. Y que a través de los años de tanto estudio, como maestro de instituto, colegio, seminario, escritor ya de 12 libros, pastor que fui por 44 años, hay una historia en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Y esa es la historia que yo estoy compartiendo con ustedes. Y que en esa historia está manifestada el amor extraordinario, sobrenatural, incomprensible, inentendible del Dios creador para con todos los seres humanos. Y esa es la historia que estoy contando en estas programaciones, especialmente en este tiempo de tanta negatividad, de tanto consejo equivocado, de tanta falsa enseñanza, de tanta traba que le están poniendo a los seres humanos para ser salvos, de tanto legalismo que lo que hace es que interrumpe para que los seres humanos alcancen la santidad de Dios, alcance al Dios santo que envió a su único Hijo, lo más santo del cielo, para compartir con cada uno de nosotros. Y si Dios el Creador se encarna en su Hijo para estar con nosotros, que es lo más santo, lo más puro, lo más perfecto, lo más y lo más, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario y hacer lo contrario? Bien. Y por eso estoy encantado de haber estudiado psicología, la conducta humana, y de haber recibido mi certificación doctoral en el Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Pio Counseling Center, porque eso me dio una apropiación
de yo no solamente ver la parte teológica del texto bíblico, sino de conocer también la conducta humana y las diferentes conversiones de la gente que se convierten al Señor y después comienzan a hablar del Señor. Y que muchas veces lo que están hablando no compagina, no es la narrativa del amor de Dios, desafortunadamente. Pero hablan, todo el mundo habla. Y eso no quiere decir que lo que están hablando corresponde a la narrativa de la revelación de la Sagrada Escritura dentro del concepto de ese amor que Dios ha determinado tener por su criatura como los seres humanos aquí en la tierra. Y que lo que nos hacemos más daños aquí en la tierra no es Satanás, no son los demonios, somos nosotros a nosotros mismos. Y por eso es que Satanás y los demonios y la fuerza del mal han sido usados como un trampolín de justificación, de echarle la culpa para nosotros los seres humanos evitar nuestra responsabilidad. ¿Ves? Porque si yo peco, fui yo el que creé esa tentación y creé esa actitud de pecar. No fue el diablo. Lea Santiago capítulo 1, el verso 12, 13, 14 para que usted vea. No fue Dios tampoco. Fui yo que de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo, del pecado original que mora en mí, determiné pecar. Vamos a ponerlo así. Y que como eso fue un determinante mío por mi libre voluntad, entonces yo tengo que pedir perdón al Señor, al cielo, para ser perdonado y restablecido, reconciliado, reparado y seguir en mi relación continua con el Creador. Y este asunto es tan fácil para nosotros vivir una vida victoriosa y poderosa, que lo gnóstico, lo místico, las personas que han tenido una vida difícil en esta tierra lo han complicado. Y yo no estoy hablando de este periodo de tiempo, del siglo XXI, de esta época que estamos viviendo. Eso viene desde siempre. Eso viene de Adán y Eva. Desde que ellos desobedecieron y tomaron del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y el mal. De ahí es que viene todo. Y ese derivado de ese mal que hubo en Adán y Eva, nosotros lo estamos cargando hoy en día. Y una de las cosas que nos enseñó Adán fue a no tomar responsabilidad del mal que nosotros hacemos y echarle la culpa a otra persona. Dice el Señor en Génesis 3, 6, 7, 8, Adán, ¿dónde tú estás? Oí tu voz en el huerto del aire, tuve miedo y me escondí. La pregunta ¿dónde tú estás? Fue una invitación para entrar en un diálogo entre él y Dios. ¿Qué ha hecho Adán? ¿Por qué te esconde? ¿Qué ha sucedido? Yo vengo siempre todo el tiempo a hablar contigo y con tu mujer, y ¿por qué hoy en día ustedes se me están escondiendo? No.
la mujer que tú me diste, ahí le echó la culpa a la mujer y a Dios también. Tú eres el culpable. Se fue Adán. Dios entendió el mensaje. La mujer que tú me diste, no te parece, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Ya se dañó la creación. Lo bueno de Dios es que Él no le puso atención a Adán, aunque Él oyó lo que Adán dijo. Y lo dejó ahí, en un paréntesis, y fue donde Eva. ¿Qué ha hecho, mujer? Yo. No. La serpiente me engañó. Me dijo que comiera y yo comí. Y después Dios la dejó tranquila y fue donde la serpiente y le dijo, tú te vas a arrastrar por la tierra, porque la serpiente de aquel entonces caminaba y volaba. Y era el animal más inteligente de todo el huerto, más sabio. Y el castigo de la serpiente fue que la pusieron a arrastrarse por la tierra, por el polvo. Que cada uno presentó su excusa del mal que hizo, pero nadie dijo yo soy responsable de lo que hice, soy culpable. ¿Y qué usted cree que ha sucedido a través de esos 6.000 años atrás de Adán y Eva al tiempo de nosotros? Y como nosotros hemos heredado ese pecado original, y cuando digo heredado ese pecado original, es todas las acciones y palabras de ellos las hemos heredado. Y tenemos 8.2 billones de seres que vivimos en este momento en el planeta Tierra. Más de 220 naciones civilizadas, de acuerdo a las Naciones Unidas. Y cada uno de nosotros todo el tiempo anda buscando un culpable. Y es algo que nosotros físicamente, emocionalmente y espiritualmente tenemos que tratar con nosotros y entender, comprender esto que yo le estoy diciendo a cada uno de ustedes. Porque yo siempre me estoy mirando a mí mismo y trato de aplicar eso a mi vida primero antes de enseñarlo y predicarlo y hablárselo a los demás. Si yo soy responsable de una acción equivocada, yo soy responsable de ir donde me pueden perdonar, de ir donde el pronto socorro y el pronto auxilio, como dice en hebreo, para recibir el apoyo, el sistema de soporte del cielo, para yo seguir viviendo en esta tierra, porque echándole la culpa a la otra persona, yo no voy para ningún lugar. ¿Ve? Y la sociedad y la familia está dividido en ese flagelo, en esa situación de buscar un culpable. Adán se atrevió a echarle la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Estaba solo aquí. Tú sacaste esa mujer de mi costilla. Yo me levanté y ahí estaba ella. Y lo más bien. Pero mira lo que ella hizo. Se puso a dialogar con la serpiente antigua, con el árbol prohibido que estaba ahí, y la fruta que no teníamos que comer. Y yo estaba ahí al lado de ella, y ella comió y me dio, yo comí. Ella es la culpable. Usted sabe que
Desde ese entonces, capítulo 3 de Génesis, toda la descendencia judía creó ese concepto de echarle la culpa a la mujer. Aún en las epístolas se habla que la mujer fue la que transgredió, la mujer fue la que pecó. O sea, fue tan fuerte la enseñanza de Adán y Eva que cuando Dios decide tomar a este pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío, el pueblo escogido, esa enseñanza estaba permeada por toda la ley en el pueblo de Israel. Por eso es que la mujer siempre se vio como una ciudadana de segundo grado. Y hasta el día de hoy, las mujeres del pueblo judío están casi en la misma situación del tiempo pasado. No ha cambiado nada. Porque hay uno ultra conservativo de este pueblo que la mujer que entra ahí no va a tener la libertad que Dios le ha dado, el libre albedrío, nada de eso. Eso es quitado de la vida de esa persona. Entonces, desde luego, hay judíos moderados, hay judíos liberales que le han dado más espacio a las mujeres para que puedan funcionar. Pero eso han sido rechazados por lo ultraconservativo del judaísmo. Y que también eso ocurre con el mundo musulmán, con lo islámico. Cuando usted va a Israel, está la muralla de lamentación del templo de Salomón, que eso es lo único que queda, de 3000 años atrás. Las mujeres oran a la mano derecha y los hombres a la mano izquierda. Hay una división, hasta el día de hoy. Las mujeres no pueden entrar a la área de donde los hombres van a las paredes a orar y a lamentarse. Tienen que quedarse en el otro lado, hasta el día de hoy. Y todo viene por el concepto de que la mujer fue la que cayó en transgresión, no fue el hombre. Y al enseñar de esa forma, los escritores de la Biblia, especialmente en los libros históricos, de Josué a Esther, esos 12 libros históricos, ellos contaban su historia. Y en medio de toda esa situación, Dios levantó una Débora. Dios levantó mujeres poderosas, pero no fueron reconocidas a nivel del hombre. Entonces, hoy en día, el mundo más moderno lee la Escritura y toman de esos ejemplos y se lo aplican a la mujer de hoy en día, para que también vivan de esa forma, esclavizada, dominada. Porque cuando yo leo en esos textos bíblicos que la mujer fue la que transgredió y pecó y hizo al hombre pecar, ya usted sabe. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esta enseñanza? Dios toma un pueblo al principio y llama a Abraham para darle esa descendencia. Y después se levanta Moisés con 10 mandamientos que Dios le da. Y cuando aparece Cristo del Nuevo Testamento, hay 613 mandamientos encima de los 10 mandamientos. Imagínese usted. Y que esos judaizantes y este grupo de religiosos se preocuparon
en mantener esa enseñanza de esa forma. Esa es la crisis que tuvieron los judaizantes, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, cuando las mujeres se acercaban a Jesús. Y que eso era malo. Imagínense que en ese primer siglo la mujer no podía caminar al lado de su esposo. Tenía que caminar 5 pies de distancia. Y no podía entretener conversaciones en público. No. Y como pueblo escogido judío, pues la mujer se acostumbró a vivir esa clase de vida. Entonces, cuando Dios manifiesta su gracia, como dice Tito 2:11, que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres y las mujeres. Y ese paradigma comienza a romperse con Gálatas 3:28, que en Cristo no hay mujer, no hay hombre, no hay escita, no hay esclavo, no hay judío, no hay griego, sino que todos somos unos en Cristo. Y que cuando vemos a Cristo en la tierra, en los evangelios dice que muchas mujeres le servían a Jesús y le hacían su vestuario, le daban masaje en los pies, le cocinaban. Cristo fue bien privilegiado en esos 33 años y medio que él tuvo viviendo aquí en esta tierra, especialmente esos 3 años y medio, porque los otros años él estaba con su mamá en su casa. Entonces Dios levanta a Israel para que fuese un ejemplo, una luz, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, para pronunciar la salvación y pronunciar el monoteísmo de adorar a un solo Dios y no a muchos dioses, que es politeísmo. La adoración a muchos dioses se llama politeísmo y monoteísmo es adorar a un solo Dios. Y ese sentido de echarle la culpa a todo el mundo menos a uno es un problema psicológico, un problema emocional, un problema espiritual. Bien. Es que cuando nosotros cometemos un error delante del cielo, hay que pedir perdón al cielo. Cuando cometemos un error con el prójimo, entonces hay que pedir perdón al prójimo. Hay que pedir perdón a Dios, es al prójimo que ofendimos. Que eso lo dice Mateo 5, 23 y 24. Ten el altar, te acuerdas que tu prójimo te ofendió, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu prójimo. Ahí no dice reconcíliate con Dios, no. Hay una persona ofendida, tú tienes que ir a reconciliarte con esa persona. Porque tu espiritualidad, mi espiritualidad no depende de las muchas horas que yo ore, de los muchos días que yo ayune, de lo mucho que yo me consagre. De la forma que se mide ese termostato de espiritualidad en hombres y mujeres de Dios es de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Si nosotros ausentamos y tenemos ausente a nuestro prójimo, nosotros estamos ausentando a Dios y su presencia de nuestras vidas. Esa es la enseñanza del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y aunque Dios ha dicho tantas cosas en toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, siempre Dios ha querido perdonarnos.
Siempre Dios ha querido que la humanidad se acerque a Dios. Siempre Dios ha querido que nosotros reconozcamos nuestra condición de vida que tenemos. Por eso yo escribí este libro que está en Amazon. Aquí está. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar, está en Amazon. Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon Book. Está en inglés y está en español. Yo escribí este libro porque en este libro yo presento que los seres humanos estamos viviendo en una condición de mal. Y que el trabajo de nosotros es conocer ese mal. Y un mal principal que existe en cada uno de nosotros es echarle la culpa a los demás. Yo no soy feliz, dicen la gente, por él, por ella. Yo no soy feliz porque el pastor, la pastora, el hermano, el diácono, la diaconisa. Entonces llegamos a una edad adulta, que debiéramos de crear una concientización de nuestra responsabilidad de lo que hacemos incorrecto y no seguir buscando un chivo emisario para echarle la culpa y tirarle nuestro pecado a la otra persona. Porque mientras vivamos así no vamos a ser felices. No vamos a tener una vida consistente y relación profunda con el Creador. Y que la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis de la reconciliación, de la restauración, de la reparación de nuestra relación con Dios. Porque el problema es que cuando nuestra relación con Dios no está reparada, nuestra relación con el prójimo tampoco va a estar reparada. Puede comenzar con tu prójimo si hay alguien que te ha ofendido, que tú tienes que pedirle perdón o hablar con esa persona que te ha ofendido y no quedarte callada o callado. O puede comenzar con Dios diciendo que Dios te ayude a restaurar, reparar esa relación con esa persona. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a iluminar para que tú tengas las palabras, las acciones y el momento preciso, adecuado y apropiado para tú conversar y dialogar con esa persona. Bien. En otra palabra, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que usar a nuestro Padre Celestial para que podamos acondicionar nuestra vida con Dios y con el prójimo. Porque toda la narrativa revelativa, divina, celestial de las Sagradas Escrituras, el mover que hay ahí todo el tiempo es un mover de perdón, de reconciliación, de bondad, de compasión. Entonces tenemos un mundo herido. Tremendo. Y entonces ese mundo herido ha creado resentimiento, rencor, ira, enojo. Por ejemplo, Israel nunca va a hacer la paz con el mundo árabe. Nunca. Las naciones van a tratar, Estados Unidos, Francia, Rusia, eso no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Va a suceder en un momento, sí, cuando venga el anticristo, porque el anticristo es el que va a ayudar para que Israel tenga esa relación con su hermano, que los árabes son hermanos de los judíos. Los árabes vienen de Ismael, el primer hijo de Abraham, y de Isaac.
Y esas personas se odian. Ahora, ¿por qué se odian tanto? Por un pedazo de tierra que es del tamaño del estado de New Jersey. Por ese pedazo de tierra. Bien. Que los cananeos vivían ahí y Dios le dio esa tierra a los judíos y los judíos entraron y sacaron a toda esa gente de ahí. Fueron desplazados para vivir fuera de esa área. Entonces siempre ese mundo árabe que se dividió en tribus y naciones del área, siempre han apelado, siempre han querido tomar esa tierra, que siempre ha fluido leche y miel. Esa es la historia. ¿Por qué yo digo que no va a haber esa paz que todo el mundo quiere que ocurra? Los resentimientos son muy graves, muy profundos. En octubre 7, hace 2 o 3 años, Hamas y esta banda revolucionaria mató 1.200 judíos en una fiesta que tenían en el desierto. Pues eso le costó a Hamas y a los palestinos más de 70.000 personas muertas. Y todo el pueblo de Gaza destruido completamente. Todos los edificios, todo. Los niños se quedaron sin padre. Hasta el día de hoy están sin comida, están sin casa, sin luz y gas. ¿Qué usted cree que va a suceder mientras esos niños van creciendo? Sabiendo que el pueblo judío con su arsenal militar mató a papá, a mamá, a mi tío, a mi abuelo. ¿Qué usted cree? Entonces, si Cristo no nace en el corazón de ese grupo de personas, se va a entronar el odio, la ira y el enojo, y entonces cuando ellos crezcan, ellos van a buscar la forma de venganza, y ese mundo del Medio Oriente es así. Igualmente los árabes cuando matan a los judíos, también los niños y los jóvenes judíos crecen con esa ira y ese enojo. Y cuando está la oportunidad, olvídese. Y eso lo vemos a 2.600 años atrás con Jonás, cuando Jonás fue mandado a Nínive para que le predicase a esa gente de Nínive. Nínive, la capital de Asiria, del año 600 antes de Cristo. Dios manda a un judío profeta que vaya a predicarle a ellos que si no se arrepienten iba a venir juicio sobre los ninivitas. Y Jonás no quería ir. Porque la historia revela que la gente de Nínive hacía mucho abuso contra el pueblo judío. Lo crucificaban, le cortaban las uñas en sangre viva, le clavaban espada y cuchillo, lo ponían a sufrir. Y Jonás sabía esa historia, Jonás sabía esa situación. Y como Dios tiene unos juegos pesados, en vez de llamar a otra gente, llama a un profeta judío que fuera a ministrarle. Y Jonás bajó a Jope y preguntó dónde iban los barcos, y uno dice, este va para Tarsis, se montó ahí para irse para Tarsis, pero era para Nínive que él tenía que ir, huyendo de la presencia de Dios. Y después viene la tormenta, se para porque Jonás dice que él le servía al Dios, entonces Jonás dijo que lo tirasen a él. Y prefirió la muerte, Jonás. Que en medio de esa tormenta que hubo en el mar, el Dios, tírenme a mí, que yo sé que esto ha venido por mí. Él prefirió la muerte de antes que ir a los ninivitas para predicarle la palabra de Dios. Increíble. Pero yo tenía ese gran pez
que lo llevó a la profundidad, y en el capítulo 2 vemos a Jonás hablando de que Dios estaba en todos los lugares. Y el Pedro omitió a Jonás, y Jonás fue, predicó 3 días, 8 palabras, y Dios perdonó a los ninivitas. Porque todos se arrepintieron, hasta la vaca y los animales comenzaron a ayunar. Y Jonás se fue a una esquina por allá del desierto de esa área, enojado. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Que Dios sabía la intención de Jonás. Jonás quería que Dios destruyese a los ninivitas. Esa es la respuesta de Dios. ¿No tendré yo misericordia de 120,000 personas que no saben dónde tienen su nariz? Así le dijo Dios a Jonás. ¿Ve? Y los ninivitas no eran judíos, eran gentiles. Y Dios tuvo misericordia de ellos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habitan. Y aunque Dios había tomado al pueblo de Israel como pueblo especial, Dios también tenía a los demás pueblos en su mira para salvarlo, para alcanzarlo, y quería usar a Israel para que ellos fuesen allá, pero ellos no. Porque todas esas naciones le habían hecho mucho mal a Israel. Hasta el año 70, que después de Cristo, que Tito vino y destruyó el templo, en el año 63 antes de Cristo, Pompey vino y destruyó el templo. Los judíos han sido marcados por todas esas naciones que habitan alrededor de ese pueblo. Entonces, si Cristo no está en el corazón de esa persona, hay odio, hay ira. Y por eso es que este mundo occidental no entiende eso, no comprende eso, no tiene la capacidad de percibir el mover de la situación que ocurre en el mundo árabe. Y desafortunadamente nuestros líderes hacen unas decisiones sin estar informados de cómo que este mundo árabe funciona y por qué ocurre lo que ocurre. Ira, enojo, sentido de culpa. Entonces, cuando Israel tiene la oportunidad de matar, ellos no matan uno ni dos, ellos te matan 70,000 personas por una persona. Pero que lo que viene es un rencor, un resentimiento inconsciente que viene de edades, de miles de años atrás. ¿Ve? Ellos estuvieron 430 años cautivo en Egipto. ¿Y qué no hizo Egipto contra el pueblo de Israel? Que Dios tuvo que intervenir literalmente. Estuvieron 70 años en Babilonia y Dios tuvo que intervenir usando al rey Ciro, que era el rey de los Medo Persas, para que los reyes de Babilonia reconociesen que ese pueblo tenía que regresar a Israel a construir su templo y adorar a Dios. Y a través de los tiempos, siempre las naciones que se empoderaban, siempre estaban atacando al pueblo de Israel y Dios interviniendo. Pero como son humanos, pecadores, el rencor, la ira y el sentido de culpa siempre estaba permeando toda la vida de cada uno de ellos. Y a veces que nosotros tocamos la superficie de esos problemas comunales, comunitarios que existen en estas naciones, pero hay que regresar atrás para ver el contexto histórico del por qué esa situación tan precaria, tan compleja, perpleja todo el tiempo y que no se para. Muchas veces el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está aquí con el presidente Donald Trump hablando y de repente al otro día aparece un grupo de judíos bombardeando los lugares donde se quiere hacer la paz. Así es que está la ira y el enojo y el resentimiento y el odio.
Entonces tiene que aparecer el príncipe de paz. Tiene que aparecer Jesucristo para que haya un orden, para que se normalice la situación entre los judíos y los árabes y el mundo que está en contra de ellos, o ellos que están en contra del mundo. La idea es que tiene que haber una intervención divina. Porque los recursos humanos que nosotros tenemos son de hombres y mujeres pecadoras que también andan buscando quién es el culpable. Y el culpable es el ser humano por su pecado original que mora en nuestro corazón y en la condición del mal que está en cada uno de nosotros. Y que nosotros siempre tenemos que estar atendiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros motivos ulteriores todo el tiempo. ¿Por qué yo hago esto con esta persona justa? Con esta persona honrada, con esta persona honesta. ¿Por qué yo siento esa situación contra él, contra ella? Usted no se ha preguntado. Si esa persona ha hecho bien y ha hecho bien, ¿por qué yo me estoy portando así cuando tengo ese poder para ayudar a esa persona? Y aparte de echarle la culpa a los demás, están lo que se llaman los prejuicios. Y todo eso ocurre psicológicamente en cada uno de nosotros. A alguien le habla mal a usted de alguien y usted comienza a creer lo que esa persona le ha dicho. Entonces, cuando usted comienza a creer eso, usted está cometiendo un acto de injusticia. Porque la Biblia establece en Deuteronomio, en todos esos lugares, que para usted hablar en contra de alguien se necesitan 2 o 3 testigos. Además, usted no puede oír una versión, usted no puede ir a ninguna corte de los Estados Unidos con una versión suya sin testigo. No lo van a escuchar. Va a ser su palabra contra la palabra de la otra persona. Eso es la ley secular. En el mundo religioso tiene que ser completamente diferente a la ley secular. Al contrario, Jesús nos dice que si nuestro prójimo nos ofende y vamos a ir al alguacil, vamos a ir al juez para pelear el caso, que tratemos de que si vamos juntos de camino, que nos reconciliemos en el camino antes de presentarnos en la corte o al juez, porque nosotros vamos a juzgar a los ángeles en el cielo. Así nos lo ponen a nosotros. Que por qué no vamos a condenar y a juzgar y a demandar aquí en la tierra, cuando nosotros nos vamos a sentar en lugares que vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero la gente no lee la Biblia, la gente simplemente actúa emocionalmente, con ira, con enojo, buscando al culpable y haciendo lo que tiene que hacer. Y por eso es que muchas veces no podemos dormir, nos enfermamos, nos quebrantamos, no podemos orar eficientemente y eficazmente, no podemos conocer la interpretación del texto bíblico porque hay algo que está interrumpiendo. Y es nuestra conducta, nuestra actitud y comportamiento que tenemos contra nuestro prójimo. Cuando nosotros hemos estado leyendo el capítulo 16 de Ezequiel, que este capítulo es extraordinario para estudiarlo, tiene 63 versículos. Que Dios llama a Ezequiel a los 25 años de su edad joven, adulto, y le dice que lo llamó, de acuerdo al capítulo 16, verso 2, para que le notificara a Jerusalén sus abominaciones.
Pero antes de Ezequiel hablar de las abominaciones de Israel, antes, Dios le dijo que Israel era una mezcla de naciones que estaban ahí, y de ahí fue que Dios llamó a ese pueblo. Porque le dijo que el padre de Israel era amorreo y la madre era Etea. Entonces, Dios mira a los seres humanos en una unidad. Dios no ve tal cosa de naciones, de continentes. Dios no ve el patriotismo de ninguna nación, el nacionalismo de ninguna nación. Dios ve seres humanos que fueron creados a su imagen y semejanza, y que Él va a tener misericordia y compasión de todo aquel que proclame su nombre y pida perdón por las cosas malas que hacen. Y nosotros tenemos nuestro corazón tan dividido en todas las naciones del mundo que eso es increíble. Y como seres humanos nos matamos, nos acechamos, nos ultrajamos, nos violamos. Y no hay sentido de justicia de la existencia de mi prójimo. Yo tengo una necesidad, yo voy a salir para cubrir mi necesidad, y el que esté por el medio me lo llevo. Si el ladrón, el criminal, el asaltador. Tengo un vicio de sustancia, necesito dinero para comprar esa sustancia, yo voy a robar, no importa quién sea, como sea, la edad que tenga la persona, yo quiero suplir mi necesidad. Vivimos para nuestro vientre, para nuestro ego, para nuestro yo. Así que está la sociedad. Algunos años atrás encontraron a un hombre que le había robado a un montón de gente 50,000 billones de dólares. Gente que entraron a unos programas que hacía. Otro jovencito también fue preso, billones de dólares. Entonces, ¿en quién confiar? ¿Dónde invertir? ¿Dónde poner su dinero? ¿Qué hacer? Si estamos viviendo en esa maldad, como yo hablo en mi libro, de la incomprensión del mal y la santidad de Dios. De que todo el ser humano está bajo una condición de mal. Y la iglesia de Jesucristo no se escapa de ese mal. Eso es lo que creemos nosotros. Que va a esas cuatro paredes, en ese santuario, en esa casa de oración, que todo aquí es perfecto. No. En todos esos lugares hay gente imperfecta con sus necesidades. Y que continuamente estamos oyendo cosas que ocurren en la casa de oración, en los templos, con los pastores, con los líderes, los evangelistas, los misioneros, los predicadores. Y a veces que nos sorprendemos y no entendemos que nosotros estamos en una condición incomprensible del mal que nos asedia todo el tiempo. Y aparte de ese mal está Satanás y los demonios y la fuerza del mal, que lo que hacen es que promueven más cuando nosotros abrimos esas puertas y ellos entran para entonces dar el golpe final de nuestra caída o destrucción de nuestra vida y relación con Dios. Entonces cada uno tenemos que estar velando nuestra vida. Entonces nosotros muchas veces nos unimos en tantos lugares y estamos en ese movimiento de tantas cosas que no vemos eso en nosotros. Muchas veces nos escondemos con todos esos movimientos supuestamente espirituales. Y Satanás viendo y oyendo, viendo y oyendo.
buscando dónde entrarnos para acabar con cada uno de nosotros. Y que necesitamos entonces mantener un tiempo de comunión, de relación con el cielo. Una continua lectura de la palabra de Dios para tener una buena ubicación con nosotros mismos primero. Porque hay personas que quieren ministerio, fantástico. 1 Timoteo 3 dice, buenas cosas desea, pero es necesario que el episcopo, el pastor, el líder que va a estar al frente de este grupo de personas tenga estas cualidades. Lea 1 Timoteo capítulo 3, los primeros 5, 6, 7 versículos. Léalo. Entonces el problema es que muchas veces no nos conocemos nosotros mismos y queremos ayudar a gente para que se conozcan ellos mismos sin nosotros conocernos nosotros mismos y conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras vulnerabilidades, porque todo eso que nosotros tenemos que estar viéndolo y trabajando continuamente en esa área. Y hay personas que están dentro de los ministerios haciendo con un desconocimiento de las situaciones de ellos y de ellas. Por eso yo escribí ese libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Porque si yo no me conozco a mí mismo, yo no voy a hacer bien a un grupo de gente que yo dirija. Yo no voy a hacer bien. Si yo no llego a conocer el mal que prevalece en mi vida, yo no voy a hacer bien con la gente que yo dirijo. Si yo no soy un líder que tengo dominio propio y no me defino como líder, entonces todos los demás me van a dirigir, todos los demás me van a mandar. Y así no se funciona en la vida ministerial y en la vida de ninguna administración. Uno tiene que tener una espina dorsal para establecer el orden. Que todo el mundo espera eso del líder o la líder principal que está delante de un grupo de personas. Entonces, cuando uno no está definido, no se conoce a sí mismo, es mejor no aplicar para entrar a esa capacidad de ministeriales porque va a fracasar. Es que todo ese conocimiento que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos debe de suceder antes de obrar para el reino de los cielos. Usted puede hacer trabajo como segunda o tercera persona sin tener que ser la persona principal para hacer decisiones. Y hay personas que son buenos para ser asistentes, pero cuando llegan al primer lugar no son buenos. Y más cuando esa persona no tiene personalidad y necesita la personalidad de todos los demás que le dirijan y le digan lo que tiene que hacer. Cristo es el ejemplo. Cristo habló que el que no aborrece a papá y a mamá, esposo, esposa, hijo, madre, no va a entrar, no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer es amar menos. Y dice la Biblia que desde que Cristo habló todas esas cosas, un grupo de gente se fue. Se le fue. Es que cuando uno tiene espina dorsal y uno establece el orden de función del Evangelio, usted no tiene que tener miedo que la gente no quiera someterse y que se quieran ir a otro sitio donde le hagan la vida más fácil de acuerdo a ellos y ellas. Estoy conversando con ustedes. Entonces, cuando tenemos esa espina dorsal, tenemos ese llamado, conocemos la historia de Israel, conocemos el mar que opera en nosotros. Olvídese de lo demás. Póngase a pensar siempre en usted. Y cada vez que usted vaya a hablar algo, piense en usted. Cada vez que vaya a enseñar algo, piense en usted.
Cada vez que usted vaya a demandar de los demás, piense en usted. Para que no seamos como los fariseos, los sacerdotes del tiempo de Cristo en el primer siglo. Lee el capítulo 23 de Mateo, léalo. Como Cristo separó y le estableció el orden de la justicia, de la misericordia, de la fe. Porque le dio todo eso que ustedes predican se podía hacer, pero ustedes han negado la fe, la misericordia. Han negado la compasión. Y han hecho reo, han condenado más a todo ese grupo de gente que lo oye y le escucha a ustedes. Y ahí en adelante, ese capítulo 23, ya ellos se confragaron, se unieron para matar a Jesús. No podían resistir ni oír ya la palabra de Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar definidos. Si vamos a ayudar en el reino de los cielos a un grupo de gente comprometiendo al Evangelio de Jesucristo, comprometiendo al señorío de Jesucristo, comprometiendo todas las cosas divinas, no. Comprometiendo la palabra de Dios, no se puede. Es mejor irse a trabajar a un trabajo secular y ganar su dinerito para esperar al Señor que estar contradiciendo toda la enseñanza de la palabra de Dios, porque eso no va a dar resultado. Y vamos a estar criando personas que cuando crezcan van a estar torcidos. Entonces, la idea es, este capítulo 16, léalo detenidamente en su casa, estos 63 versículos, para que usted vea, porque yo voy a referirme continuamente en este capítulo hasta que veamos toda la verdad, porque es un capítulo profético de los asuntos pasados, presentes y futuros. Que muchas de estas cosas que sucedieron aquí fueron profetizadas en Deuteronomio 28, del 1 al 14, la gloria de Israel, pero del 15 al 166 versículos, eso fue todo lo malo para el pueblo de Israel. Eso fue en Deuteronomio. Y después, 1000 años después, aparece este profeta en el año 500 antes de Cristo y comienza a hablar en este capítulo 16 como una continuidad del mar, de las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Israel. Porque apenas en Deuteronomio 28 es cuando ellos están saliendo de Egipto. Y ya Josué había conquistado 31 reyes de esa área. Ya Moisés está muriendo. Y ya Dios está preparando a Josué para tomar el control. Y ahí entra el capítulo 1 de Josué. Después de Deuteronomio. Pero Dios usó a Moisés para establecer las bendiciones y las maldiciones que le iban a venir al pueblo de Israel en el tiempo de la ley, por ello estar abominando y desobedeciendo y siendo idólatra y injusto con el prójimo. Y que todo eso revela la maldad que hay en cada uno de nosotros. Si hay maldad en nuestros corazones, ¿cómo nosotros vamos a hacer justo juicio con el prójimo? Cuando Dios nos llama a ayudar a nuestro prójimo, a levantar a nuestro prójimo, como dice 1 Corintios 14:3, que el que profetiza, exhorta, levanta el ánimo, edifica y consuela. Esas tres cosas tiene la predicación, la enseñanza, para todo el mundo que la escucha. Así que reciban esta reflexión en este día para que sigamos creciendo con estos conocimientos y estas capacidades que les presento a ustedes, dadas por Dios, para que seamos iluminados. El número de teléfono mío es 646-755-1290. Yo sé que algunos de ustedes necesitan terapia, necesitan consejería profesional, necesitan
sentarse con una persona confidencial que guarde su confidencia para ustedes hablar cosas que tienen que tratar con sus vidas. Aquí estamos haciendo ese trabajo como licenciado del estado de Nueva York, psicoterapeuta. Entonces, si me quiere ver en esa capacidad, me llama al 646-755-1290 y pida una cita. Esa cita de luego tienen cobro porque usted va a ver a un doctor de la conducta humana. Y si viene aquí a mi oficina va a ver todos los libros que yo tengo, como hoy que vi a una pareja y se llevaron 2 libros que yo le hablo en la terapia y les recomiendo algunos materiales para que sigan leyendo y estudiando para que sanen su vida matrimonial y su vida con su familia. Ese es mi trabajo para esta época y este tiempo. Y estoy saliendo de vez en cuando a dar conferencias de toda forma, en toda capacidad, a la familia, en las iglesias, y ese compromiso tiene que ser con tiempo, no es de la noche a la mañana, no. Porque hay que preparar material y hay que trabajar para eso. Yo dejé el trabajo pastoral y ahora estoy dedicado a la enseñanza, al proceso psicoterapeuta, de ayudar a la gente en la terapia profesional y de ensanchar el reino de los cielos para que seamos más maduros, más conscientes del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que nos veremos en 2 días y esperamos que sigan disfrutando de este día y de los demás días. Bendiciones.